Bien, vamos a retomar la actividad porque sabéis que el programa está muy apretado, así que cedo la palabra a Florencia Morena, que viene del HC París y va a intervenir con la ponencia titulada El lenguaje de las imágenes, explorando la narrativa de Juan José Saer. Adelante, Florencia. Gracias. Bueno, ¿cómo se forma una imagen del universo o de la experiencia? Para el escritor argentino Juan José Saer, puede ser algo tan diminuto como una mota de luz o tan vasto como un agujero negro. A través de su obra, las imágenes se configuran por manchas, colores, texturas y formas abstractas que van desde lo minúsculo hasta lo infinito. Saer suele relacionar estas preguntas existenciales con las artes visuales, como la pintura y el cine. Algunas escenas remiten al impresionismo o al expresionismo abstracto, mientras que los cambios de perspectiva evocan la mirada de una cámara. Así el cosmos y la naturaleza se revelan como obras de artes, fascinando al ser humano, pero también generando temor ante la inmensidad y opacidad. A esto se suma el rol que cumple la escritura en la construcción de esas imágenes, como una especie de puesta en abismo. Saer cuestiona esta forma de expresión visual, destacando el lugar central de la palabra y explorando, casi como un acto performativo, el proceso mismo de escribir la imagen. En esta presentación me gustaría proponer un análisis de la escritura de la imagen que interrogue la construcción de un saber sobre el universo y la condición humana. Para comprender mejor la narrativa de Saer, cabe señalar la coexistencia en su narrativa de tres componentes. Un componente, digamos, del argumento, el argumento en sí de una novela, un cuento, un componente estético que remite a la literatura, a las artes visuales, al cine, y un componente que yo llamo epistemológico, que remite a formas de acceder al saber. Entre los tres componentes se crea una distancia entre el decir y el mostrar. Y en esa distancia hay una tensión que va a aparecer. Es ahí donde entra en juego el concepto de ékfrasis, una herramienta que me permite interrogar el vínculo entre la representación visual, las palabras y el conocimiento. La ékfrasis en Saer. Bueno, en este trabajo voy a analizar la ékfrasis saeriana relacionada con lo pictórico. Quiero destacar primero que para la retórica helenística el concepto de ékfrasis puede ser pensado desde un lugar más amplio como una descripción, ¿no?, en sentido general, ya sea en la vida o en las artes. Y un poco de esta manera la voy a usar yo, mostrando la especificidad de la narrativa de Saer. También me voy a apoyar en algunos teóricos de ékfrasis. Por ejemplo, Murray Krieger. En su libro Ékfrasis, The Illusion of the Natural Sign, él afirma que la ékfrasis es un recurso retórico que fomentaba el exceso de detalles y la representación vívida. Lo que él señala sobre todo, y sobre lo que yo me quiero detener, es sobre esa espacialización que detiene el tiempo, ¿sí? La ékfrasis lo que nos permite es detener el movimiento lineal del tiempo, para detenernos en el espacio, en una imagen fija. Esto permite una exploración espacial. Él dice que cuando pasa esto, el lector y el poeta se enfrentaban a dos impulsos o sentimientos opuestos sobre el lenguaje en la aspiración ekfrástica. Por un lado sentían mucho entusiasmo porque podían detener el tiempo y fijar, ¿no?, el tiempo en un espacio, pero por otro lado también eso daba lugar a una sensación de exasperación, porque no permitía al poeta avanzar, ¿no?, en su relato. A la tensión entre movimiento y la estasis se suma otra tensión, que es entre el lenguaje y la imagen, y esto también provoca atracción y exasperación. Presentes en la obra de Saer, se configuran y despliegan en lo que yo voy a llamar la imagen verbal, y se van a intensificar sobre todo en la presencia directa o indirecta de las artes, las ciencias y, llamativamente, de lo femenino. En la ocasión, una novela de 1988, que es la que yo voy a trabajar en esta presentación, se va a dar lugar a un cuestionamiento más profundo sobre la imagen y la palabra en cuanto al acceso al saber, al poner en evidencia una lucha jerárquica entre las dos. El concepto de ékfrasis sirve para analizar dicha tensión y explorar los límites en el acceso al saber. Bueno, la novela. En la novela tenemos a un protagonista que es Bianco, que va a la Argentina después de un humillante fracaso en París al intentar demostrar la superioridad de la mente sobre la materia. Bianco tiene poderes mentales especiales, telepatía, telequinesis y transformación de la materia. Todas habilidades que permiten mostrar la superioridad del espíritu. Bueno, le va muy bien hasta que en un momento falla y en París pasa lo que en la novela el
Bianco lo recuerda como la conspiración positivista. Se tiene que ir a Italia, de Italia conoce un cónsul argentino, le dice, hay tierras en Argentina, estamos en 1850, te van a dar tierras, podés tener ahí, ser terrateniente y construir ahí tu vida. Llega a La Pampa, Argentina, le va muy bien, conoce a una chica, inmigrante, hija de italianos, Gina, y también a Garay López, un típico personaje terrateniente, hijo de fundadores, ¿no?, de la época de la colonia. El problema es que ahí se suma otra tensión y otro episodio difícil. Él sospecha, ahora vamos a ver, que Gina le ha sido infiel con Garay López, perdón, porque en Saer están los dos. Cuestión que, bueno, esta duda lo carcome porque no puede acceder a la verdad sobre la infidelidad y sobre el hijo que lleva Gina en su vientre. Estos episodios y los problemas se muestran en la novela a partir de una diferencia marcada entre los ritmos, ¿sí? Hay ritmos narrativos y hay ritmos que son más lentos y que tienen que ver con la descripción de imágenes. Cuando se trata de hacer avanzar la trama, el ritmo es sostenido, rápido, hay concatenación lineal de sucesos con verbos de acción. Por ejemplo, hay un flashback que nos cuenta un poco qué le pasó a Bianco en París, en Europa, y eso se cuenta de una manera muy clara y directa. Por ejemplo, acá no voy a detenerme a leer, pero bueno, vemos la telepatía. Los psiquiatras presentan los objetos, va al teatro, dibuja, reproduce, tiene éxito, listo, ganó, ya está. Pero, como vemos, aquí no hay ninguna duda sobre la experiencia. Es fácil, clara, ordenada. En cambio, en otros momentos, en La Pampa, ya los ritmos van a empezar a ralentizarse o básicamente se detienen. El tiempo se detiene y se vuelve la novela más descriptiva, haciendo foco en imágenes narradas y los sucesos ahora ya no van a ser tan simples de comprender, porque pueden ser interpretados bajo otra luz, como si otra voz estuviera hablando a partir de las imágenes. Un ejemplo es cuando Bianco está en el desierto, en La Pampa, ¿no? Ahí la tensión es palpable. Bianco siente por La Pampa fascinación, pero al tiempo exasperación por esa condición material y porque a veces de ella no puede sacar nada, no puede sacar un saber concreto y no puede dominarla. Acá es cuando la imagen toma la palabra. Les pongo un ejemplo. Primero, parece que Bianco está aliviado de estar en La Pampa, porque es un lugar vacío de elementos, es gris, un agosto gris, frío de invierno, ¿sí? Un lugar perfecto para pensar con silogismos estrictos y callados, sin que la materia venga a molestarlo en sus pensamientos y en su lógica. Sin embargo, lo primero que observamos es una figura retórica que es el oxímoron. Hay una contradicción, porque aquí habla del silogismo estricto y callado, cuando el silogismo en realidad es una serie de enunciados que van a mostrar una verdad. Por lo tanto, en la palabra hay cualquier cosa menos el silencio. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es uno de los primeros elementos en donde la narrativa de Saer va a empezar a mostrar que en realidad esa distancia o esa diferencia entre la palabra y la imagen silenciosa, la palabra que habla, no es tan clara. En este sentido, esa lucha ideológica entre la palabra y la imagen, de la cual hablaba Lessing, Gotthold Lessing, en Laoconte, o sobre las fronteras de la pintura y la poesía, en donde la palabra era superior a la imagen, empieza a desdibujarse, ya no es tan claro esa superioridad. Bien, por otro lado, cuando ya está en el desierto, tenemos este primer indicio de que el silogismo está callado, por lo tanto tiene algo de la imagen, empieza a aparecer, y les puse dos fragmentos, se los explico rápidamente por el tiempo. Tenemos el flashback con la conspiración positivista. Y este flashback lo recuerda Bianco cuando está mirando el desierto y piensa. Pero hay algo que viene del desierto que impide su pensamiento. Y esto aparece antes del flashback y después del flashback, porque le interrumpe el pensamiento. Y son unos puntos que, si los vemos, ¿no? Primero Bianco está en la nada misma, pero de repente a lo lejos empieza a haber puntos y líneas, como si una mano estuviera dibujando o escribiendo sobre un lienzo, algo indefinido entre los dos.
Acá, en lugar de concatenar frases para ordenar la experiencia en una narración lineal, se encuentra una escena que excede lo lineal a partir de lo mostrado más que de lo dicho. Llamativamente, como les dije, esta escena aparece 2 veces. 2 veces presenta Saer el cuadro, al principio y después del flashback. Si comparamos ambos fragmentos, vemos que las palabras, la disposición y los tiempos verbales marcan el vínculo entre las 2 presentaciones de la escena, como si fuera un mismo cuadro al que se dejó de mirar por un instante y ahora se vuelve a él. En relación con el arte, estas composiciones podrían remitir, en primer lugar, a las pinturas del action painting, pinturas abstractas propias del expresionismo, en donde se combinan líneas y puntos. El pionero del action painting fue Jackson Pollock, y él tenía una técnica que era el splash and drip. Iba tirando de manera desordenada, ¿no?, líneas y puntos. Saer era muy fanático de esto. En otra novela tiene una artista, Rita Fonseca, que es Jackson Pollock, ¿no? Él siempre como que se ve que tiene esta inspiración del splash and drip. Había en su técnica, en esta técnica, ¿no?, del splash and drip, hay una relación muy fuerte también con la naturaleza, ¿sí? El action painting tiene una relación con la naturaleza y con las ciencias, por las reminiscencias a la acumulación, la condensación, la dispersión. Según Harold Rosenberg, que creo que lo puse aquí, sí, crítico de arte especializado en el expresionismo abstracto, el action art destruye toda la distinción entre el arte y la vida. O sea, dice él, la pintura no es arte, es un es. No es una representación de una cosa, es la cosa misma. No reproduce la naturaleza, es la naturaleza. Arte y naturaleza parecen también unirse en la novela, siendo una preocupación que flota entre los personajes, al no lograr ponerse de acuerdo por una teoría materialista ni idealista. El amigo de Bianco, Garay López, que es un médico llamativamente, hace un comentario similar al de Rosenberg, y él le dice a Bianco, error, Cherami, el arte no es materialista ni espiritualista, únicamente es. Igual que Saer, Pollock se aleja de la representación del mundo como un espejo y la técnica del artista pretende entrar en el objeto y convertirse en él. El arte es aquí un material que forma parte de la vida, como la escritura para Saer. Es un elemento que se acerca al mundo y al mismo tiempo forma parte de él. Es a la vez la parte y el todo. Entonces, volviendo a esta escena, cuando vemos la naturaleza y esos puntos, el desierto que se empiezan a formar, lo que vemos sobre todo también es que Saer, para remitir a la naturaleza, esos puntos que después vamos a saber que son caballos salvajes, Saer utiliza figuras retóricas, que también les sirven un poco para trabajar a la escritura como una materia. Una de las figuras retóricas que utiliza es el quiasmo. Este tropo, que no actúa sobre el significado, actúa más bien sobre la disposición formal de las palabras en el fragmento. La preocupación por la disposición de las palabras, tratándolas como materia escritural, es un rasgo fundador de la poética de Saer. Entonces, este quiasmo va a crear a los ojos del lector una imagen verbal que se parece más a una pintura abstracta, hecha de manchas y trozos sobre el lienzo, más que una narración o descripción clásica. La linealidad de la escritura se sustituye por una escritura dibujada. Los verbos ya no indican la concatenación de acciones en el tiempo. Acá no me detengo mucho, pero si analizamos los fragmentos, vemos que él ve puntos, líneas, la línea sube, baja, ¿no? Aparece el borroneo. Está viendo unos puntos que después son unos caballos, pero entonces como que da la sensación, si uno lo analiza detalladamente, que sí, que está dibujando. Y por otro lado acá también aparecen esos borroneos la hipálaje, porque cuando Bianco ve eso dice el borroneo nervioso. Y como saben, la hipálaje, como la de Borges, las lámparas estudiosas o que aparece en Virgilio, ¿no? Iban oscuros bajo la noche, en realidad le da al objeto una característica que tiene el sujeto que está viviendo la acción. Y entonces acá lo que podemos ver es que con esa hipálaje, esos trazos irregulares y nerviosos en realidad se refieren ahora de lo estético, van a referirse a una cuestión epistemológica, la relación del hombre con el mundo. Según Bianco, sabemos que para él la materia es simplemente aquello que debe ser dominado y controlado por la mente del hombre y sometido a sus designios. Pero la hipálaje indica que Bianco, lejos de estar tranquilo y ser dueño del desierto, está nervioso.
Se pone nervioso cuando no puede dar sentido a la materia, lo que es análogo a controlarla. Después, salvajes son los caballos, ¿no? Eso parece después. Con esta inversión de sentido, la hipalaje elabora una declaración visual sobre el hombre y el mundo, en la que las características no son fijas, al contrario, sujeto y objeto coexisten en mutua determinación. Ya no hay objetos fijos ni sentido unívoco. ¿Tengo tiempo? Voy a cerrar. ¿Sí estoy bien? Perdón. Entonces, este nerviosismo que siente Bianco frente a la naturaleza es un preámbulo de una fascinación y exasperación aún mayor, la que le provoca su mujer. En efecto, después de estar en el campo, Bianco vuelve a su casa en la ciudad. Hay que decir que la mujer está representada, es una chica joven, voluptuosa, y Bianco es más grande que ella, chiquitito, entonces como que se muestra, ¿no? Ella representa un poco esa naturaleza exuberante y él la razón, ¿no? Bien, digamos, controlada. Entonces, cuando vuelve del desierto, después de ver a los caballos salvajes, él encuentra a su mujer en una situación que le provoca incertidumbres. No vamos a leer todo, pero básicamente este fragmento muestra, él entra de golpe y encuentra una situación con un montón de participios y gerundios, otra vez se detiene la imagen, se congela y él no la entiende, porque la ve a ella y ve al amigo, que también es un médico más joven, atractivo. Y entonces la situación es muy íntima, parecería, ella está descalza y dice, ¿qué pasó acá? Como que se empieza a dudar de la fidelidad de su mujer. Entonces, esta imagen está a medio camino entre el movimiento sutil y la inmovilidad total de un cuadro. Lo mismo sucede, en esta época en Buenos Aires hay una epidemia de fiebre amarilla. Y entonces, Buenos Aires, la gente del sur, bueno, mucha se muere, obviamente, y otros se van para el norte y se van para el campo. Garay López es uno de los que se contagia de fiebre amarilla. Entonces tenemos, Bianco en la novela en un momento dice, yo tengo que saber la verdad, necesito saber qué pasó. Va a la ciudad sin temor de contagiarse, porque quiere saber si el hijo que lleva a Gina es de él. Pero Bianco, como podemos, Garay López está inmóvil en su lecho, a punto de morir. Y otra vez, como podemos observar, el cuello rígido, no hay movimiento, los colores, la sangre, el color amarillo y sobre todo la conspiración positivista, esa enfermedad, esa materia que no le deja acceder al saber, a la verdad. Entonces, ¿qué vemos acá? El tiempo otra vez se detiene y se espacializa como dice Krieger. Pero lo que yo quiero decir para cerrar es que me parece que, como dice Heffernan, que también tiene un libro, Museum of Words, en donde él dice, bueno, esta oposición, imagen-palabra, descripción-narración, no es tan dicotómica como la pretende Krieger o como la pretende también se me fue de la mente, el alemán, el idealista. ¿Cómo? Lessing, sí, gracias. No es así, sino que en realidad lo que primero observo en esto es que esta oposición está marcando una oposición de género. Ese elemento masculino, racional, la palabra que quiere ordenar y dominar a la materia femenina, desordenada, caótica. Que Lessing, él decía que tenía como esa angustia de que la imagen sea superior a la palabra. El logos tenía que ser lo superior y lo otro tenía que estar subordinado, de la misma manera que la descripción para Genet, ¿no? Era como, la descripción es una anquila narrationis, tiene que estar subordinada a la narración. Entonces, un poco lo que dice Heffernan es que en realidad los dos pueden volver a juntarse en un movimiento de complementariedad. Y en este sentido me parece que es útil tomar en Saer lo que propone, son tantos nombres, se me fue, Mitchell, en Iconology, sobre la idea de que hay fases, ¿no?, de la éfrasis y que si en algún punto primero hay indiferencia, después hay esperanza, porque la idea de que sí es posible que imagen y palabra estén juntas y se complementen, eso también provoca después un gran miedo, porque decir que pueden estar al mismo nivel y complementándose, que es posible finalmente que se unan,
significa que ya no habría superioridad de una y otra. Por lo que, entonces, esta ambivalencia entre quiero que haya superioridad de una sobre otra, pero al mismo tiempo hay complementariedad, se ve, para cerrar, en la éfrasis sairiana. ¿Por qué? Porque finalmente Bianco, como personaje, él nunca puede acceder a la verdad, porque Garay López se muere. Y Gina, ella está con sus propósitos, según como la ve él, hace lo que quiere. Entonces termina la novela, que llega la epidemia, termina con incipit pestis, llega la fiebre amarilla a Buenos Aires, ¿y qué hace Bianco? Se va al desierto con su mujer embarazada de 9 meses a la naturaleza, se va al desierto. De alguna manera, en una forma de aceptación de que eso, que es la materia, ¿no? La mujer, esa verdad profunda a la cual él quiere acceder, nunca va a poder tener que acceder, pero sino tendrá que convivir con esa ambivalencia. Y bueno, esa es como yo veo la éfrasis sariana. Perdón. No sé si me pasé un poco. Perdón. Bien, sigamos adelante. Muchas gracias a Florencia por la calidad de la ponencia. A continuación va a tomar la palabra Sonia Rico Alonso, que viene de la Universidad de La Coruña, con su ponencia titulada Contra el bello cuadro, vanguardia y crítica en la reflexión artística de Juan Emar. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por darme paso. Bueno, como ha dicho mi compañero, yo voy a hablaros acerca de Juan Emar. Es un autor chileno al que, bueno, sobre el que a menudo se alude a su excéntrica personalidad, a su condición de escritor raro, a sus textos desbordantes, hipnóticos, hilarantes e inclasificables. La reedición y el estudio de sus obras de ficción en los últimos años han contribuido a instalarlo en el conjunto de autores representativos de la prosa de vanguardia hispanoamericana, junto a nombres como Macedonio Fernández, Martín Adán, Roberto Arlt, Pablo Palacio o Vicente Huidobro. Es más, Bernardo Subercaseaux afirmaba ya en su genealogía de la vanguardia en Chile que Emar fue, cito, el narrador chileno más persistente y tesoneramente vanguardista, con una propuesta escritural que no tiene parangón en su época. Parece pues indiscutible a estas alturas que su propuesta sigue, desde una concepción amplia, eso sí, los principios propios de esta tendencia, señalados entre otros muchos pues, por Valcárcel. En este trabajo queremos contribuir a vincular a Juan Emar con la vanguardia, pero lo haremos desde dos ámbitos menos estudiados de su vida, los que sin embargo se entregó enteramente: la pintura y la crítica de arte. El objetivo es demostrar no solamente que Emar fue el narrador más vanguardista, como señaló Subercaseaux, sino que encarnó al artista de vanguardia total, polifacético, polémico, crítico, agudo y pionero en sus juicios, aquel que antepone el arte y la creación a cualquier otra necesidad, interés o vínculo. La relación entre Juan Emar y las artes plásticas será muy larga y casi tan importante para él como la mantenida con la escritura. Por una parte, desde sus escritos más tempranos hasta los más maduros, Emar menciona a pintores que admira o detesta y planea, explica y estructura su propia producción plástica. Por otra, tanto sus obras literarias públicas como sus cuadernos inéditos e incluso su correspondencia contienen decenas de dibujos, algunos meros bocetos, otros mucho más elaborados, que acentúan el peso de la faceta plástica en sus creaciones literarias. Emar, pues, no solo demostró interés por la pintura, el dibujo o la arquitectura en sus artículos periodísticos o en sus actividades culturales ligadas al grupo Montparnasse, del que hablaré posteriormente, sino también en su propia escritura, mediante, entre otros mecanismos, la inclusión de dibujos, las descripciones plásticas o el empleo de distintas tipografías o colores, una mezcla de lenguajes artísticos, por otra parte, propia de la vanguardia. Así no es descabellado afirmar que Juan Emar fue, además de escritor, pintor y dibujante. A la plástica se dedicará prácticamente toda su vida, con periodos de más o menos producción, desde 1912, con apenas 19 años. En su segundo viaje a Europa, instalado en París, anota en su diario: «Pinto por primera vez». Emar se inicia en la pintura de la mano del pintor chileno de ascendencia europea José Bacaus, de quien recibe sus primeras clases. A finales de ese mismo año regresa a Chile y a lo largo de 1913 continúa con su formación plástica, esta vez con el pintor y crítico chileno Ricardo Richón Brunet como profesor. En el periodo 13-14 dedica gran parte de su tiempo a la actividad pictórica, de la que hace un seguimiento bastante exhaustivo, numerando sus trabajos y anotando sus progresos e impresiones. A modo de ejemplo, citamos las notas del 23 de agosto de 1913 que tenéis en la diapositiva. «Vuelvo a trabajar, por fin. Ayer en la tarde dibujé el Rodin, que está bien, en la noche el David, número 2, que está bastante mal, y hoy en la tarde he empezado una pochade con el Diablo Rojo». También realiza, según Canseco Jerez, sus primeras exposiciones, por ejemplo, su primera obra plástica, Rincón de Patio, por la que recibe una mención honrosa, y parte de sus cuadros en la Sala Izaguirre de Santiago de Chile.
La formación en Bellas Artes que recibe el joven Álvaro Yáñez está ligada a la academia. Es la formación que se considera apropiada para alguien de su clase social y su estatus económico. De ahí que sus primeros profesores estén ligados a la Escuela de Bellas Artes de Santiago de Chile, de la que además Richon Brunet fue después subdirector. Por otra parte, no hay que olvidar que Aimar adquiere sus primeros conocimientos reglados sobre arte en plena década del Centenario, época de fuertes contrastes sociales e inestabilidad política, en que se celebró la independencia de Chile, lo que propició un arte de fuerte tendencia nacionalista, de corte academicista y estética realista naturalista, que pretendía dar una imagen de Chile al exterior de país fuerte, moderno, occidentalizado. ¿Cómo es posible que, perteneciendo a la alta burguesía y habiendo recibido una formación artística canónica, Aimar se convierta apenas unos años después en el azote de las instituciones y el arte burgués? Los viajes y las estancias en París en la década de 1920 serán fundamentales para que tenga lugar el cambio definitivo en nuestro autor. Y es que es en esos años cuando Juan Aimar se entrega, aunque con altibajos, a la creación plástica y comienza su carrera como agente cultural, mediante la organización de exposiciones y la crítica literaria, insertándose plenamente en los círculos artísticos de la capital francesa. A modo de ejemplo, tal y como recoge su correspondencia, en París en 1921, Aimar planea organizar una exposición de arte que nunca llegará a realizar, como casi todo en su vida, como junto a su esposa Mina Yáñez, el pintor chileno Óscar Fabres. Ese mismo año ingresa en la Academia de Arte Independiente de la Gran Chaumière, que frecuenta también en el 22. Es una academia a la que fue gente como Miró, como Modigliani, por ejemplo. 2 años en Europa le bastan a Aimar para llegar a Chile en el 23 y publicar en el periódico propiedad de su padre, La Nación, su primer artículo de arte, algo sobre pintura moderna, que está aquí. La publicación sale a la luz el 15 de abril y constituye toda una síntesis sobre la situación de la pintura en esa época. La pintura de vanguardia se percibe como transgresión y es recibida por el público de forma negativa. Por una parte, los burgueses la infravaloran y la califican de locura porque, cito, son un público vanidoso que pide por todos los sitios su imagen, esto es, un arte figurativo. Por otra, el artista de escuela y el esteta se muestran preocupados ante esta derivada estética porque, cito, son hombres deseosos de estancar toda marcha, toda evolución para poder seguir con la exclusividad del cetro del genio. Como señala Lizama, en sus 2 primeros artículos, Aimar, cito, denunció este estado de cosas y demostró que en Chile existía un escaso dominio del código de producción de las obras vanguardistas. Aimar anhelaba reconstituir la historia del arte con el objeto de explicitar que la pintura moderna surgía como un proceso lógico y coherente. Tenía una razón de ser. Fin de cita. De ahí que una vez elaborado el diagnóstico, Aimar dedique sus siguientes artículos a presentar algunos ejemplos de la nueva propuesta. Son los artículos dedicados al cubismo y artistas como Lucas Albert Moreau, Camilo Mori, Maurice de Blamic o Henri Matisse, entre otros. En este contexto se gesta el Grupo Montparnasse, colectivo de artistas de vanguardia chilenos que había participado en el Salón de Otoño organizado por el pintor español Juan Gris en París en 1922. Su propuesta antiacademicista y anticriollista, tendencias dominantes en el Chile de la época, fue acogida por Juan Aimar, quien asumió el rol de líder intelectual y portavoz del grupo a través de un medio tan potente como era La Nación. Así, entre el 22 y el 27 de octubre de 1923, Aimar abre la sección Grupo Montparnasse, en la que presenta al grupo en general y a cada uno de sus integrantes, a los cuales, dice, la Europa del arte rompió en ellos la unidad de principios limitados y establecidos de antemano para empezar a marcar en cada uno una lenta y segura evolución hacia el hallazgo de sí mismo. Pero es a finales de 1923, concretamente el 4 de diciembre, cuando Aimar da inicio a la sección fija Notas de Arte. Esta es la primera, que mantendrá hasta 1925 y en la que publicará un total de 46 artículos. Lizama caracteriza la sección como una intervención calculada en el campo cultural chileno. Así, tomando como referencia la publicación L'Esprit Nouveau, Aimar, junto a Mina Yáñez, Sara Malvar y Luis Vargas Rosas, se propusieron, por una parte, difundir el arte de vanguardia europeo y latinoamericano, así como artes periféricas, el infantil, el popular, etc., y por otra, contribuir a construir un campo artístico autónomo. Las resistencias, no obstante, y como no podía ser de otra manera, fueron tremendas. Tal y como afirma el propio Aimar 20 años después, cito, nada, se indignaron, casi nos matan. La actividad crítica de Juan Aimar nunca volverá a ser tan enérgica e influyente como en la etapa de las Notas de Arte. Así, aunque da inicio a 2 proyectos similares meses más tarde, las Notas de París, aquí, en el 26 en París y La Nación en París, ya en Santiago de Chile de nuevo, entre el 26 y el 27, ambas secciones tendrán una duración breve, 5 y 7 meses respectivamente, y en general poca implicación de su autor. Solo contribuye con 4 artículos en cada una de ellas. Si los años 20 los dedicó Aimar a la crítica en el terreno del arte, en la década de los 30 se entregará a la escritura, que nunca había abandonado, también es cierto.
Fruto de esta actividad saldrán al mercado 4 obras, las únicas que publicará en vida. Ayer, Miltín 1934 y Un año en 1935 y 10 en 1937. La lectura atenta de sus diarios de esta época revela poco trabajo plástico frente a una frenética actividad escritural. Sin embargo, no se puede afirmar que Emer esté alejado de la plástica durante esta etapa de su vida. Al contrario. Ayudado por su segunda esposa, la pintora Gabriela Rivadeneira, Emer diseña el plano de su ciudad imaginaria, San Agustín de Tango, que incluye en Ayer. Selecciona de ella 3 ilustraciones que incorpora a Un año y llena Miltín 1934 de dibujos de ambos, junto a la reproducción de cuadros de otros artistas. Asimismo, sus obras de 1935, pero de forma destacada Miltín, se caracterizan por un marcado carácter metaartístico, en forma de discurso crítico, similar a las notas de arte que escribía en la década anterior. En definitiva, resulta imposible desligar al escritor del artista plástico y del crítico. Poniendo el foco precisamente en Miltín, es este un ejercicio pleno de vanguardia desde el punto de vista técnico, debido al empleo del collage, la mezcla de lenguajes o su inexistente argumento. Pero también lo es por la inclusión de extensos pasajes en que el narrador critica de forma paródica y mordaz el arte nacional chileno y a la crítica oficial, y reivindica el arte de vanguardia. No es casual además que el autor sitúe estos juicios sobre todo al comienzo y al final de su obra, marcando con firmeza una posición crítica. Así, el narrador de Miltín lanza pronto su dardo sobre el paradigma de la crítica oficial. El escritor y reputadísimo crítico Hernán Díaz Arrieta Alone, mencionado explícitamente como símbolo, y esto lo dice prácticamente así, de un sistema falso que restringe el campo artístico, estableciendo una tradición, que no es más que una mera sucesión de autores y obras con rasgos similares, que no es reflejo real de la producción artística ni tampoco de lo que realmente le gusta al crítico, sino de lo que interesa a las academias, a los salones y a las instituciones, condicionado siempre, cito a Emer, por el miedo negro a equivocarse. Otro objeto de fuerte crítica es el arte de tendencia nacionalista. Recordemos lo que decía antes, que Emer comienza a crear en la llamada década del centenario, con un sentimiento nacionalista que impregna un poco todas las áreas de la vida. Emer aborrece este tipo de estéticas, ya que como buen representante de la vanguardia defiende que el arte no debe reflejar esto, sino aspectos esenciales y universales de la vida. Para exponer su punto de vista, el autor hace uso de un recurso humorístico, sencillo, pero sumamente efectivo. El protagonista se da cuenta, y cito, de que revisando estas páginas de Miltín veo que adolecen de un defecto grave, no tienen color local, yo no me ocupo lo bastante del color local, y esto es malo, muy malo, fin de cita. Para solucionarlo presenta 3 cuentos, con aparentemente el color local, que en realidad son iguales, como podéis ver, únicamente cambian los topónimos y los antropónimos. Con ello, Emer enjuicia de nuevo a la crítica, pues como señala Álvarez, cito, la crítica llama nacional o patriótica la repetición de fórmulas que ni siquiera son autóctonas en su origen, sino importaciones tan antiguas que ya las consideramos propias. Fin de cita. Pero es al final de Miltín cuando Emer da la estocada final a la conversación que mantiene el narrador con el personaje pintor Rubén de Loa. A lo largo de 40 páginas, nuestro autor vuelve a arremeter contra el arte de apariencia nacional desarrollado en su país y contra los críticos y las academias. E introduce incluso nuevos temas, como la crítica a la mercantilización del arte, por la cual la obra de arte se convierte en un objeto prácticamente obligatorio de consumo burgués, en línea con las tesis de Walter Benjamin, o la reivindicación del arte de vanguardia. Ya en el pasaje final de Miltín citado, Emer había diferenciado, cito, entre el arte como copia y el arte como resultado de un proceso interior, ilustrándolo con un lienzo del pintor paisajista Alberto Valenzuela Llanos y otro de Pablo Picasso, respectivamente. Más tarde, en la extensa conversación que mantienen el yo y Rubén de Loa, el pintor opone los 2 tipos de arte, el figurativo, que es el primero, el arte que existe para consuelo de los hombres fallidos y que es reflejo mismo de esas fallas, y el de verdad, que es el de vanguardia, reflejo del yo, y que según Rubén de Loa es el arte que existe como un medio más para que el hombre se realice, amplíe su campo de visión y comprensión, totalmente ajeno, a sus pequeñas miserias cotidianas. La recepción de una obra como Miltín 1934 y de las otras 3 que Emer publica en el lapso de 2 años no fue, como cabía de esperar, negativa, sino que fue peor. El silencio fue prácticamente total. Sus directos y corrosivos juicios, publicados durante 2 décadas y en concreto sus extrañas obras literarias, fueron recibidas con un frío silencio que sepultó a nuestro autor, junto al declive económico y social de su familia. Así, a partir de 1940, Emer entra en un periodo de crisis en distintos ámbitos, en primer lugar el económico, el mental también y el profesional, pues fracasan sus proyectos. No obstante, creativamente, Emer se encuentra mejor que nunca e inicia en 1940 su plan más ambicioso, al que se entrega por completo,
Umbral. Obra total, refugio de su autor, de la cual no vamos a hablar aquí, en que, no obstante, sí hay que decir que contiene toda su producción precedente, presente y futura, y a la que se dedicará prácticamente hasta su muerte en 1964. Esta intensa etapa creativa afecta también a la pintura, pues a finales de los 40 Aimar la retoma enérgicamente con la llegada a Chile de su pareja Alice de la Martinière, Pepech, con la que mantenía una relación intermitente desde 1927. Fruto de esta dedicación y de las gestiones de la francesa, que era una gran agente del autor, tienen lugar dos exposiciones. La primera, Pintando, reaparece Juan Aimar en 1950 en la Universidad de Chile y en 1957 en una galería de arte en Niza, cuya presentación, además, cabe apuntar que corre a cargo de Madame Germaine Eberlin, que era la pareja de Francis Picabia. Esta exposición, además, recibe buenas críticas en la prensa local. Cabe señalar que el periodo comprendido entre el 47 y el 58, en que Aimar convive con Pepech en Santiago de Chile y en Cannes, fue el más prolífico en la carrera pictórica del autor, con la creación de 244 cuadros. Tras el regreso definitivo de Aimar a Chile sin Pepech en el 56, este no volverá a ver expuesta su obra plástica e irá abandonando la pintura progresivamente conforme empeore su estado de salud. Según lo que hemos apuntado hasta ahora, no fue la plástica una faceta creativa menor en Juan Aimar, sino al contrario. El artista emplea distintas técnicas y crea dibujos y cuadros que remiten a un particular universo creativo que algunos han querido vincular a las estéticas dada y surrealista. Canseco Jerez enuncia una serie de rasgos que caracterizan su producción plástica y que no distan de los que habitualmente asociamos a las obras literarias de vanguardia. Indico algunos de los que señala: el anticonformismo, el eclecticismo en la elección de su temática y técnicas, la construcción de mundos nacidos de alucinaciones cromáticas fantásticas, el reconocimiento del inconsciente como germen de la labor creativa y la dimensión metafísica que aflora a través de la desolación de sus paisajes urbanos o naturales y de fuerzas oscuras y amenazantes. Bien, llegados a este punto, creemos haber ilustrado otras caras que vinculan a Juan Aimar con las tendencias rupturistas de comienzos de siglo. Así, no solo presenta con sus textos en prosa una propuesta insólita, originalísima, a la que invito que leáis, que desbarata todo marco narrativo, sino que también su dedicación a la plástica, con su aguda visión y sólida propuesta teórica acerca del arte y la literatura de su tiempo, todo ello revela a un artista de vanguardia completo. A menudo se señala en las biografías del autor, lo poco que hay escrito biográfico sobre él, que este nunca desempeñó un empleo. Creemos, sin embargo, que el arte no solo fue su trabajo, que lo fue, sino además la razón de su ser. Quizá nadie hizo de la expresión por amor al arte una ideología y, en definitiva, el eje de su vida. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Sonia, por tu intervención y por ajustarte tan bien al tiempo. Vamos, por último, con Javier Palma Martínez, de la Universidad de Burgos, con una ponencia que tiene un título tan sugerente como el siguiente: un análisis arquitectónico de Gotham City. Muchas gracias y muchas gracias a vosotras. Han sido unas intervenciones interesantísimas. Voy a ponerme yo también un cronómetro por si acaso, que no me fío de mí mismo. Vale. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Yo os voy a hablar un poco de la arquitectura de Gotham City. Por el tiempo no me va a dar mucho margen para entrar efectivamente en un análisis, y ya sé que parece muy curioso, así que de una manera un poquito más canónica, casi a modo de defensa de este trabajo, os voy a hablar un poquito de mi proceso, de qué es lo que me ha interesado y de por qué, ¿no? ¿Por qué esta ciudad? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que podemos sacar incluso académicamente de algo que está dirigido a la cultura popular, a la cultura de masas y que conocemos todos, básicamente? Bueno, voy a entrar por aquí a esta justificación del tema. Estamos cercanos al siglo, a que este personaje cumpla su siglo. Sí que es verdad que la ciudad no sería fundada hasta un año después, 1940. Estamos hablando de un superhéroe que nace al albor de la edad de oro de los cómics. Muy poco nos queda de la edad de oro en la cultura popular. Todos nos acordamos de Spider-Man, los superhéroes así que son de la edad de plata ya. Estamos hablando de cosas mucho más recientes. Pero bueno, ¿por qué Gotham? Es una ciudad ficticia. Y hemos tratado ciudades ficticias o de las que no tenemos apenas vestigios arqueológicos en el mundo de la historia del arte, de las interpretaciones literarias, durante muchísimos ríos de tinta. Y es que Gotham City es una representación ideal, o más que ideal, corrupta, de ciudades existentes, como puede ser el caso de Nueva York. ¿Por qué no he hablado de Nueva York, por ejemplo? ¿Por qué no hablo de la Nueva York que representan los cómics de Marvel? Para los que leáis cómics sabéis que la mayoría de superhéroes están en Nueva York.
muy rara vez se les ve en otras ciudades y es muy famosa esa imagen de ellos con sus tanques de agua en esas azoteas. ¿Por qué no hablo de Metrópolis de Superman, que comparte título con una de las cintas del cine, también con una ciudad inventada más famosas de su historia? Porque Gotham City reúne, aparte de una estética muy determinada, y como os digo, cercanos al siglo hemos visto cientos de artistas dibujarlo, grabarlo, construirlo, diseñarlo incluso en el medio de videojuegos, porque estamos hablando de un producto transmedia. Que no solo recoge esas estéticas, sino que recoge también el mensaje de esas estéticas. Vamos a analizar, casi desde un punto de vista histórico-artístico, esos estilos como si esta ciudad fuese real. Y lo voy a hacer en clave cinematográfica. Empiezo con el cine porque es algo que es mucho más accesible para todos. Todos hemos visto, yo creo, estas dos películas que aparecen ahí escritas, la primera de Tim Burton de Batman del 89 y la primera de Nolan de su trilogía de 2005, y a lo mejor no todos hemos jugado los juegos, no todos nos hemos leído tantos cómics como a lo mejor me he tenido que leer yo para estas cosas, y es que esto lo recibimos muchísimo, lo hemos visto por todas partes, incluso la persona que aborrece el mundo superheroico ahora que estamos tan saturados sigue recibiendo esta información porque ahora ha salido la serie del Pingüino y en el póster de la marquesina del autobús sigues viendo Gotham City de fondo y sigue teniendo una arquitectura, sigue teniendo un mensaje, sigue teniendo un estilo y un diseño de producción que está hablando de la atmósfera de ese universo literario, y ese universo literario que es al final la fuente primaria, el mundo del cómic, novela gráfica, TV o como queréis llamarlo, no voy a entrar en ese debate de terminología, transmite unas ideas. ¿Por qué es así, oscura? ¿Por qué es decadente? ¿Por qué tiene arquitectura ecléctica de finales del 19, principios del 20? ¿Por qué el Art Deco triunfa tanto en este tipo de estéticas? Pues vamos un poquito, es a lo que se dedica este trabajo en la clave de estas dos cintas. Como os digo, este tema es, en primer lugar, un poquito de apología también en defensa de la cultura popular. Esto lo recibimos todos y esto significa que si lo va a ver todo el mundo va a sacar algo de ello. Hay mucha gente que se cree que sabe mucho de dinosaurios porque de pequeño ve Parque Jurásico, y lo mismo nos puede pasar con cintas como estas al ver la arquitectura que tiene esta ciudad. Y es que, como os digo, incluso la persona que menos cómics lee, todos sabemos que Batman vive en Gotham City, todos sabemos que Superman vive en Metrópolis y que Spider-Man vive en Nueva York. Así que yo creo que es interesante pararnos a reflexionar en por qué todo el mundo entiende que Gotham City es corrupta, por qué es una ciudad que literariamente hablando está representando la cara B de una Nueva York que es nocturna, que a pesar de ser nocturna siempre está perfectamente iluminada y tiene incluso en elementos como la serie animada el cielo rojo con esa contaminación lumínica. ¿Por qué genera una atmósfera deprimente, gótica en casi todos los sentidos de la palabra, desde el romántico de afán de la ruina y casi nihilista, que es lo que transmiten las historias de los cómics, a incluso casi la medieval, si queréis, con el uso de la luz, porque es una ciudad llena de luz, o que la luz es clave, la batseñal es luz, una luz que, como dice Nolan en su segunda película, es un símbolo de miedo, de esperanza, de todo lo que, por ejemplo, Superman lleva en el pecho y dice él en sus cómics. Entonces esa es la energía, el mensaje de la luz que a lo mejor tenían los medievales cuando hacían sus vidrieras. Entonces, todos esos elementos, todos los elementos filosóficos, estilísticos, el mensaje que se trae en todos los elementos artísticos que se utilizan en estas cintas no solo son estéticos, también son ese elemento que se quiere transmitir. Si yo utilizo una iglesia neogótica es por muchos motivos. Si yo utilizo torres de fantasía, no son de fantasía. Si la sede de un periódico va a ser un hotel neoclásico, significa que a lo mejor en ese periódico se están hablando de una serie de ideales que no están tan condicionados por la corrupción de esa ciudad, sino que se está abogando quizá por una razón literaria, que está tirando por un punto casi subliminal a la hora de que nosotros sepamos entenderlo. Bien, por partes. ¿Cuál es mi objetivo, por tanto, como os digo? Por un lado, coger la fuente, analizarla, coger la fuente literaria. ¿Por qué Gotham City se describe de esa manera? ¿Cuál es ese reflejo? ¿Cuál es ese reflejo oscuro? A Gotham City se la describe siempre como Nueva York pasada las 3 de la mañana. Así la describía Bob Kane y Bill Finger, que eran sus coautores. Y que Metrópolis, por otra parte, la ciudad de Superman, era Nueva York por la mañana, que era Nueva York de día, Nueva York iluminada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir todo eso? Y cómo el espacio lo refleja. Entonces, por un lado, cogemos el cómic, estudiamos cómo alguien lo ha llevado, en este caso, a una película.
que eso ya dice mucho de por sí, porque tenemos que coger un mensaje y hacer un trasvase de formas, acorde al estilo de un director, que en el caso de Tim Burton, por ejemplo, creo que todos tenemos en la cabeza su gran impronta estética. Todos reconocemos a Tim Burton, decimos, esta peli parece de Tim Burton. Pesadilla antes de Navidad no es de Tim Burton dirigida, pero dices, esta peli es de Tim Burton. Pues lo mismo nos pasa. Y que luego, claro, han hecho una ciudad realmente nueva, la han diseñado nueva, han hecho ese trasvase nuevo, lo han cogido, cómo lo han cogido, qué ha querido destacar de la ciudad. Nolan y Burton no dicen lo mismo. Y sin embargo, ambas ciudades, que incluso las llegaron a construir en set, hablan de sus propias decadencias, porque al fin y al cabo la gracia de Gotham, la gracia, entiéndase, es decadente. Es que es una ciudad decadente. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Si intentáis mirar cositas académicas por ahí, no hay análisis arquitectónicos de estas ciudades ficticias en ninguna de sus dimensiones transmedia, tampoco en otros idiomas. ¿Qué hay? Hay mucha academia, por ejemplo, sobre esto que os estoy hablando. Hay muchísima academia sobre la sociología de Gotham City. Por ejemplo, cómo una persona en un sistema capitalista, en una ciudad masiva, inagotable, caótica, estresante, ¿cuáles son las consecuencias que tiene una persona de vivir en una ciudad y en un sistema como ese? De eso hablan mucho los cómics también, ¿no? Quizás estos superhéroes son el símbolo que luchan contra un sistema que a lo mejor oprime a las personas, bien sea por corrupto, bien sea por institucional, bien sea por que estamos muy agobiados todo el día. ¿Qué más fuentes voy a usar? Pues evidentemente voy a usar historia de la arquitectura, historia del arte. En este trabajo me limito a hablar solo de la arquitectura, pero esto nos da para muchísimas ramas histórico-artísticas porque no os voy a hablar directamente de las viñetas o de su estilo, de la historia de la evolución, o la historia de la evolución de los cómics. Entonces, lo mismo me va a pasar con la historia del cine, no nos vamos a detener en toda la bibliofilmografía de sus autores, pero sí es interesante que esos autores nos ofrecen pues, una estética, nos ofrecen una visión, y como os digo, pues que todos hemos visto a Tim Burton y a Nolan, todos hemos visto películas de los dos, y los dos tienen una mirada muy puntual en este personaje en concreto. Y que, como os he dicho antes también, ¿cuál es el estado de la cuestión? Que acaba de salir una nueva serie de ese universo, que el año que viene, no, miento, en 2 años tenemos una peli nueva, no paran de salir pelis de animación, no paran de salir cómics, no paran de salir nuevas visiones. Esto es inagotable. Batman o Superman o esta franquicia, aunque ahora como espectadores estemos agotados, o un poco cansados por lo menos, es inagotable. Esto va a seguir saliendo. Estamos cerca del siglo y salen más cosas que nunca y siguen dando mucho dinero. Las vamos a seguir viendo. Como os digo, ¿cuál es mi método? La fuente base, el cómic, el TVO. En esta línea además os he puesto un poco las influencias que tenían ambos autores. Tim Burton no era especialmente comiquero, pero sí que se basó un poco en el primer Batman. El primer Batman era un poco diferente al actual, era un poquito más asesino, un poquito más noir, bueno, al fin y al cabo nace en 1939. ¿Dónde están, bueno, ese estilo del autor? Con el caso de Burton sabemos que es gótico emo, no gótico medieval. Voy a ir a por su arquitectura. Ellos construyeron estas ciudades. En el primer caso estáis viendo el set que se hizo en Pinewood, en Londres. Ellos han construido esta ciudad. Abajo estáis viendo un ejemplo de la cinta de Nolan, la Torre Wayne. Ese es el edificio de la Sage Street, que está en Chicago. Es el edificio de la Bolsa y que en la película actúa como eje central de su infraestructura de transporte, de aguas, de gas, casi económico. ¿Y cuál es la fuente original? Os he mencionado a la Sage Street, que está ahí abajo. Arriba tenéis una clínica dental de Fukuwara, que tiene un proyecto artístico y estético que gira en torno a la industrialización y un espacio casi como un futurista de los años 20, un arquitecto futurista del futurismo italiano. ¿Y cómo cogen esas formas de la arquitectura original? Cómo le añadimos el tinte narrativo de Gotham City y cómo lo añadimos a la propia ciudad. Mis fuentes, las que os digo, no solo son los cómics, y es que estamos hablando de arte contemporáneo, arquitectura contemporánea y cine contemporáneo. Entonces aquí va a haber mucha gente que simplemente se quede en una entrevista promocional por internet, o que Nolan o Burton o sus diseñadores de producción que no he mencionado, que son Furst y Crowley, que son los realmente arquitectos literales detrás de estas cintas. Nos menciono que Nolan construyó ese barrio que en su primera cinta llamó Los Narrows, que era como muy oscuro, donde estaba el asilo Arkham y empieza a salir todo el gas al final de la película, spoiler. Pues eso lo construyeron en set, construyeron una ciudad en set, inspirándose en una ciudad china, bueno, China, que está en China, pero que en principio no es de ningún país. No me meto ahí, lo leéis luego. Esto lo construyeron y esto no lo diseña el director, lo diseña el diseñador de producción. Anton Furst y Crowley fueron los arquitectos de todo esto. Entonces, esa prensa, ellos no hablan, no publican un libro, no publican su proyecto. Ellos hablan con la prensa, promocionan la película
Entonces, Internet es mi pequeño archivo para este tipo de cosas. Es lo que tiene hablar de cosas sensacionalistas y contemporáneas como es el cine de altísimo presupuesto. Y los manuales de históricos y de histórico-artísticos. IMDb, por supuesto, para el tema cine es un pilar. En este desarrollo del trabajo os enseño, me interesa más que el texto, que veáis esas tres fotos. Esas tres fotos son ahora mismo Gotham City y las tres son canónicas en ese pequeño universo. La primera es la Gotham City de Tim Burton. La segunda es de la saga de videojuegos que este año ha sacado una nueva entrega, los Arkham. No sé si alguno es fan, pero que sepáis que siguen sacando juegos. Ahora ha salido en realidad virtual. Ese es el canon del videojuego. Y en la tercera ese es el canon actual de los cómics. Si no lo veis muy bien en la imagen os lo describo. Es Manhattan. Pero en vez de ser una sola isla, son tres. Y conectan también con tierra. El estudiar la ciudad como hecho artístico, en el caso de Gotham, es muy interesante. Durante los 90 y justo antes de el 11S, cuando ya el mundo empieza a entrar en una crisis muy particular, a Gotham la separan del mundo a través de un terremoto y el Estado entra en crisis. Algo que me han preguntado a veces es si se refleja la política contemporánea al estudiar esta ciudad. Un montón. En los 80, Batman tuvo un villano que se llamaba la KG Bestia, en plena Guerra Fría, ¿vale? O sea, la ciudad responde políticamente, su diseño responde políticamente a los momentos contemporáneos, y es que el cine de superhéroes, especialmente los superhéroes, nacieron como cine de propaganda. Superman era defender el estilo de vida americano, el Capitán América. Bueno, algo menos para Batman, pero sí que ha sido una excepción porque es un poco más autocrítico y su ciudad lo representa. Gotham City siempre es corrupción, siempre es decadencia y siempre tenemos un símbolo de esperanza que nos da ese puntito ficcional de que alguien va a arreglar esas instituciones. Ese es el superhéroe. ¿Qué pasa? Que la gente cuando piensa en arquitectura gótica y ve una peli de Batman lo asocia inmediatamente, nadie lo cuestiona. ¿Habéis visto la última de Batman, por ejemplo, la de Batman, que él vive en una torre en medio de la ciudad, la Torre Wayne? Esa es la sede del Chicago Tribune. Está en Chicago también. La escuela de arquitectura de Chicago, de Sullivan, os la vais a encontrar en las pelis de Batman en todas, pero en todas, incluso en la más anodina, en todas. Y es que es un estilo neogótico, es un estilo que recoge elementos históricos. No se trata de edificios del futuro, se trata de edificios antiguos o con formas estéticas del pasado reformuladas para que dé un punto de encuentro entre la ciencia ficción y lo rancio, y lo pasado, y el teléfono que no funciona, y la cabina de teléfonos que tienes que ponerte la oreja, el altavoz en la oreja y el micrófono en la boca. Por eso, por ejemplo, la adaptación animada que ha salido este año está ambientada en los años 20. Por eso el Dark Deco, no Art Deco del universo animado. No sé si visteis la serie de Pequeños en los 90. ¿Qué pasa? La gente aprende de patrimonio por estas cosas. Es una rima tal cual. Si Nueva York tiene la Estatua de la Libertad, Gotham tiene la Estatua de la Justicia. Tenemos un montón de elementos que hacen rima porque es una representación de ello. Su análisis arquitectónico concreto nos permite extraerlo, y cuando lo compruebas con gente bien versada en la materia o gente que es simplemente una consumidora casual de estos productos, vamos a descubrir que aprenden de arquitectura, aprenden de arte, aprendemos de arquitectura, aprendemos de arte, y nos invita al que le fascine esa película a aprender muchísimo más de cómo se ha hecho, y cuando lo aprendes también aprendes no solo del cine, de arquitectura y por supuesto del cómic. Otros recursos relevantes, y ya finalizo, son, como os decía, eso de DCAU, esas siglas que a lo mejor no conocéis, es el universo animado de DC que salió en los 90. Esa ilustración de abajo es ese famoso Dark Deco, una estilización del Art Deco que hicieron para convertir la ciudad en algo más oscuro. Esa serie era tan oscura que la hicieron en papel oscuro, para animarla en papel negro. En la saga de Barton cambiaron de director y de diseñadores de producción, se convirtió en una fiesta de neón y en una fiesta espectacular en las dos que hizo Schumacher. Ese es el ejemplo que hay abajo, por eso decía que es inacabable. Y escritos de otras disciplinas en defensa de la cultura popular o de la cultura de masas, como he puesto el mitiquísimo Apocalípticos Integrados de Humberto Eco, que si no lo habéis leído pues os lo recomiendo un montón, me imagino que sí, pero si no, que sepáis que esta cultura no es menos porque la podamos consumir todos. Y con eso, muchísimas gracias por escucharme.